Bienvenidos. Reciban un cordial saludo a nombre del equipo interdisciplinario de ISEP. En esta ocasión les voy a hablar de la anorexia. ¿La anorexia es una enfermedad o es un síntoma? Hablemos entonces de anorexia. La anorexia nosotros nos damos cuenta que hoy en día es una problemática muy frecuente en las sociedades de consumo. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria y esta pues presenta síntomas físicos y el principal síntoma físico se produce como un rechazo a la comida que va ocasionando deterioro tanto a nivel corporal, se presenta también un deterioro psíquico y a nivel social. Esta anorexia tiene un origen multifactorial. Tiene causas familiares, psicológicas y también causas socioculturales. Aquí podemos darnos cuenta que la sociedad nos está presentando unos modelos de apariencia física bastante delgados, por así decirlo, y esto es parte importante también dentro de este proceso. Pero contemplemos cómo ha evolucionado el término. Inicialmente en la antigüedad, o sea, en la Edad Media, el rito del ayuno fue considerado como un acto para purificar los pecados. En 1689 tiene una nueva visión de lo que es esta situación. En 1694 se ve entonces lo que es esa construcción del cuerpo sin fiebre, tos o disnea que está acompañada de la pérdida del apetito y de las malas digestiones. O sea, no hay ninguna de estas situaciones, pero hay una pérdida de apetito y hay mala digestión. Y de ella se deriva la longidez corporal y un adelgazamiento que cada día a día se va haciendo mayor. En 1974 vuelven a hacer referencia al término y se habla de anorexia mental y ya de Giré dice que tiene un origen psíquico. Ya se empieza a cambiar la concepción de la anorexia. Hacia el año de 1750 es Nadun quien relaciona este trastorno a la histeria, ¿sí? Dice que es la descripción de una enfermedad de las vírgenes con amenorrea, trastorno mental y disminución del apetito. Ya aquí se está marcando básicamente que esta es una enfermedad de las mujeres. Seguimos entonces hacia 1872. Se habla de una anorexia histérica y es desde este momento que la anorexia forma parte de lo psíquico. Entonces con la ceguera, la anorexia se incluye en lo que es las ciencias médicas. William Gould en 1873 habla de una anorexia nerviosa y afirma que se trata de una enfermedad psicogénica. En 1895 Freud hace referencia a la neurosis de las muchachas púberes que utilizan la anorexia como resistencia a una sexualidad y que tiene una estrecha relación con la melancolía. Ya en el 2001, García Camba de la Muela, y vamos a estar hablando de este autor, habla que se presentan alteraciones en el entorno familiar, en el ambiente sociocultural, y esto se suma al rechazo a conservar el peso dentro de los valores normales, siendo la anorexia nerviosa entonces para este autor un trastorno de la conducta alimentaria grave. Pero, ¿cuáles son las características en la actualidad de la anorexia? Bueno, el inicio de esta problemática surge aún más temprano. Estamos viendo cómo la anorexia está surgiendo entre los 8 y 9 años y se manifiesta
en todas las clases sociales, algo que anteriormente se creía que era solamente de la clase social alta. No, hoy nos damos cuenta que se manifiesta en todas las clases sociales. Chinchilla plantea que en el año 1995 que hay factores desencadenantes como son factores biológicos, los familiares y los sociales. Alonso Amán en el año 2000 dice que los individuos en estado de angustia, de depresión, baja autoestima y aislamiento van a tener anorexia y que también ahí también habla de la familia como una influencia importante en este trastorno. Perdón. García Camba de la Muela, ya se los había mencionado anteriormente, dice que en el 2001 genera la pérdida de peso de una manera autoinducida. Esta es una de las características que todavía nosotros estamos manejando. En el DS, en el manual de diagnóstico, se plantea que las personas con anorexia pueden ser consideradas vulnerables y ante cualquier cambio o transformación en el desarrollo de nuevas situaciones se sienten desorientadas. Entonces tengamos en cuenta que en la anorexia juega un papel muy importante todos los factores tanto biológicos, familiares o sociales. Aquí la encajamos dentro de lo que es un modelo ecosistémico y básicamente ya habíamos definido la anorexia como esa pérdida de peso de manera inducida. Un dato importante a tener en cuenta es que cada vez se está presentando la anorexia a edades más tempranas. Según García, las principales características de la anorexia hay una anorexia, o sea, pérdida de ingesta de alimento, adelgazamiento y se presenta amenorrea. Esto sumado a alteraciones de la imagen corporal nos va a dar ¿qué? Una anorexia. El manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-5, que salió en el 2014, considera los trastornos de la conducta alimentaria como una alteración constante en el comportamiento alimentario y que causa daños tanto en lo físico como en el funcionamiento psicosocial. ¿Por qué? Porque la persona se aísla del entorno social. La persona tiene una imagen deteriorada de ella misma, baja su autoestima y se va a aislar socialmente. La Organización Mundial de la Salud también se contempla la anorexia como una adicción. Es así como la Organización Mundial de la Salud define la toxicomanía como una etapa de intoxicación por un tiempo determinado o crónica a causa del consumo reiterado de droga que conlleva efectos nocivos para el organismo del individuo. Entonces, la anorexia es vista como adicción, ya que se plantea que es la forma sustituta que encuentra la persona anoréxica para tranquilizar su angustia. Estas conductas adictivas van a generar problemas en el ámbito afectivo y todo lo que lo que concierne a las relaciones del sujeto con el resto de su ambiente. Ya les había comentado algo, cómo se va distorsionando la imagen y cómo se va produciendo también un aislamiento de esta persona de su núcleo social. El individuo aquí parece estar buscando seguir bajo el cuidado y la protección de la madre y empieza a negar su autonomía y empieza cediendo a los deseos de la mamá de continuar, o sea, cede a los deseos de continuar bajo el control de esta madre. Entonces tenemos que hablar del vínculo temprano y aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que el ser humano tiene como propiedad fundamental poder fomentar y mantener relaciones con otros que son necesarios para vivir,
amar, para crecer. Y se van formando entonces los recursos psíquicos, como son los afectivos, los sociales, los cognitivos, que se construyen a través de esta relación de la madre con la madre. Ahora, siempre hemos hablado de la madre, pero en algunos casos podemos hablar de la persona cuidadora. Y esta fuerza de la relación madre-hijo va a constituir la calidad de los vínculos futuros que se va a poder establecer con otra persona. Entonces, resulta interesante poder abordar la temática de la anorexia desde lo que es el vínculo con la madre, ya que es esta madre quien otorga el alimento. Entonces, se puede expresar que si se da un equilibrio en la relación madre e hija, si este equilibrio se distorsiona, puede causar síntomas. ¿Por qué? Porque se produce fallas en la conformación o configuración del aparato psíquico. De ahí que esta relación primaria madre-hija se le da gran importancia. Tenemos entonces que en los cuadros de anorexia se puede destacar que la relación madre-hija como un vínculo con una dependencia inmensa. Y en estos casos puede haber fallado el proceso de individuación y se vuelve complejo aún más en la etapa de adolescencia, donde se busca una mayor autonomía. Entonces, entendemos, por ejemplo, el periodo de la adolescencia, lo entendemos como esa etapa donde surgen modificaciones, tanto a nivel corporal como a nivel emocional, a nivel de lo que es la química del organismo, y es en ese momento donde debe enfrentarse el adolescente con nuevas situaciones que harán reconstruir su propia identidad. Por lo tanto, nosotros tenemos en cuenta que los anoréxicos van a expresar, o las anoréxicas expresan corporalmente las dificultades para ingresar en la etapa de la adolescencia, y se concluye que si en este periodo surge la anorexia, puede ser influenciada por conflictos que tuvo en sus primeros vínculos. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿la anorexia es una enfermedad o un síntoma? Considero que es más que todo un síntoma que se presenta para expresar que algo no está funcionando bien. Bueno, esto era lo que yo quería comentarles con respecto a la anorexia y respondiendo la pregunta si es enfermedad o síntoma. Muchas gracias.